Bienvenidos a IAS Horror Stories. En el oscuro rincón de la noche, donde los susurros del misterio y el escalofrío del terror se entrelazan, les presentamos una historia que te helará la sangre y desafiará tus percepciones. En El legado oscuro, los secretos de la mansión Miller, los muros de una antigua mansión ocultan secretos que se retuercen entre el pasado y el presente. David y Margaret Miller, junto con sus hijos Samuel y Emily, buscan un nuevo comienzo al mudarse a esta misteriosa casa. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que no están solos. Fenómenos inquietantes comienzan a acosarlos, mientras una fuerza siniestra se apodera de sus vidas. A medida que los Miller profundizan en la historia oscura de la casa, descubren los oscuros secretos de los antiguos residentes, los Anderson, quienes también lucharon contra lo desconocido. Atrapados en un torbellino de apariciones espectrales, sombras acechantes y un espejo que refleja un pasado perturbador, los Miller enfrentarán una lucha por la supervivencia contra una entidad malévola que amenaza con consumirlos. La valiente investigadora paranormal Amelia se une a ellos en su desesperada búsqueda de respuestas. Sin embargo, descubren que algunos secretos deben permanecer enterrados, y las fuerzas oscuras que habitan en la mansión no se rendirán fácilmente. La línea entre el pasado y el presente se desdibuja, y la presencia malévola está dispuesta a arrastrarlos a las profundidades del horror. Acompáñanos en esta inquietante travesía mientras los Miller luchan por desentrañar el legado oscuro, los secretos de la mansión Miller. Prepárate para enfrentar tus miedos más profundos y adentrarte en el abismo del terror en IAS Horror Stories. Suscríbete, mantén las luces encendidas y sumérgete en esta pesadilla que te dejará sin aliento. La mansión de estilo victoriano se erguía majestuosa y enigmática en medio de un vasto terreno salpicado de árboles antiguos. Los Miller, una familia de 4 integrantes, habían tomado la decisión de mudarse a este lugar en busca de un nuevo comienzo. La casa representaba no solo una residencia, sino también un refugio de las dificultades y desafíos que habían enfrentado en la ciudad. Richard, el padre de la familia, había perdido su trabajo en una corporación que se tambaleaba en medio de la recesión económica. Margaret, la madre, había estado librando una batalla contra una enfermedad que la había dejado física y emocionalmente exhausta. La mudanza a esta antigua mansión de campo ofrecía la posibilidad de escapar del caos y del ruido de la vida urbana, y les daba una oportunidad para sanar y reconstruir. Emily y David, los hijos de los Miller, contemplaban la casa con ojos asombrados mientras llegaban a su nuevo hogar. La fachada estaba adornada con detalles ornamentales, desde las columnas de mármol en la entrada hasta las vidrieras multicolores que resplandecían bajo el sol. Las paredes de color crema y los techos altos creaban un ambiente de elegancia y serenidad. Al adentrarse en la casa, los pasillos se extendían como pasajes a mundos desconocidos. Había una biblioteca empapada en el aroma de los libros antiguos, con estanterías que albergaban historias de épocas pasadas. La sala de estar estaba adornada con muebles de época, y en el rincón, un piano de cola parecía susurrar melodías de tiempos olvidados. La cocina, espaciosa y llena de luz, contaba con un horno de leña que prometía cenas familiares acogedoras. Emily estaba cautivada por las vidrieras que parecían danzar con la luz del sol, creando una sinfonía de colores en el suelo. Cada ventana tenía su propia historia, cada fragmento de vidrio un testimonio de un pasado rico en detalles y encanto. David, por otro lado, encontró su fascinación en los objetos que decoraban la casa, un reloj de pie que marcaba el tiempo en un ritmo pausado, un espejo de cuerpo entero que reflejaba su propia curiosidad y una cómoda tallada que escondía secretos en sus cajones. Sin embargo, lo que más intrigaba a David era el ático. Subió las escaleras con pasos cautelosos, sintiendo como la madera crujía bajo sus pies. Allí, en medio de objetos olvidados por el tiempo, se encontraba un espejo que parecía haber sido arrancado de las páginas de un cuento de hadas. Sus marcos dorados resplandecían con hojas y flores talladas con maestría, y su superficie pulida reflejaba la luz de una manera hipnótica. Casi sin darse cuenta, David se encontró frente al espejo, observando su propio reflejo con un atisbo de inquietud. Parecía como si los ojos del espejo lo atraparan en su mirada, como si estuviera viendo más allá de su propia imagen. La sensación le erizó la piel, y se alejó del espejo con una mezcla de fascinación y nerviosismo. Esa noche, mientras se acomodaba en su nueva habitación, David no pudo evitar pensar en el espejo del ático. Se preguntó si lo que había sentido era solo su imaginación o si realmente había algo extraño en aquel reflejo. Con el corazón latiendo más rápido de lo normal,
finalmente cerró los ojos y se sumergió en un sueño inquieto, sin sospechar que el espejo ocultaba secretos que pronto traspasarían los límites de su comprensión. Las primeras semanas en la mansión Victoria fueron una mezcla de adaptación y maravilla. Los Miller se dedicaron a explorar cada rincón de su nuevo hogar, desempacando cajas, colgando cuadros en las paredes y dándole vida a cada habitación con sus pertenencias. A medida que los días pasaban, la casa parecía cobrar vida propia, susurros del pasado que resonaban en cada rincón. David se encontraba particularmente intrigado por el espejo del ático. A pesar de las advertencias de su madre de no subir allí solo, su curiosidad lo llevaba una y otra vez hacia ese misterioso rincón de la casa. Cada vez que se paraba frente al espejo, sentía una extraña sensación de que algo estaba observándolo, una presencia que parecía esconderse detrás de su propio reflejo. Por las noches, los sueños de David se volvieron más vívidos e inquietantes. En ellos, caminaba por los pasillos de la mansión, siguiendo una melodía suave que parecía emanar de algún lugar desconocido. A medida que se adentraba en la oscuridad, la música se volvía más intensa, y su corazón latía al ritmo de un misterio que no podía entender. Una noche, mientras exploraba el pasillo en la planta baja, David escuchó el sonido de un piano. Siguió el sonido hasta llegar a la sala de estar, donde el piano de cola parecía tocar por sí solo. Las teclas se movían con gracia bajo los dedos invisibles, creando una melodía que llenaba la habitación con una mezcla de tristeza y belleza. A medida que la música llenaba el aire, David se sintió atraído hacia el piano. Sus manos temblaban mientras tocaba las teclas, dejando que sus dedos siguieran el ritmo de la melodía. Cerró los ojos, dejándose llevar por la música que fluía a través de él, como si estuviera conectado a algo más allá de su comprensión. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró solo en la habitación. El piano estaba en silencio, y la sensación de que alguien más había estado allí lo dejó con una sensación de inquietud. Se preguntó si había sido su propia imaginación o si realmente había sentido la presencia de alguien más. Con el tiempo, los acontecimientos extraños en la casa se volvieron más frecuentes. Los miembros de la familia comenzaron a escuchar pasos en pasillos vacíos, susurros en habitaciones desiertas y sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. Richard trató de atribuirlos a la vieja estructura de la casa, mientras que Margaret sugirió que podrían ser simplemente fruto del estrés y la fatiga. Pero David sabía que había algo más en juego. La mansión parecía estar llena de secretos y energías que desafiaban la lógica. Cada vez que miraba el espejo del ático, sentía que los ojos en el reflejo lo observaban con una intensidad inquietante. Y aunque no podía explicarlo, también sentía una conexión con la melodía del piano, como si estuviera conectado con el pasado de la casa de una manera que no podía comprender. A medida que los días se desvanecían en noches inquietantes, la mansión Victoria parecía abrirse a los Miller de maneras que desafiaban su comprensión. Cada miembro de la familia comenzó a experimentar los fenómenos inexplicables de manera única, como si la casa estuviera jugando con sus miedos y deseos más profundos. Margaret, la madre, encontró que sus sueños eran cada vez más extraños y perturbadores. Soñaba con figuras sombrías que se movían por los pasillos, con voces susurrantes que parecían contar historias de un pasado olvidado. Despertaba sudando y temblando, incapaz de sacudirse la sensación de que alguien más estaba en la habitación con ella. Richard, el padre, comenzó a notar cómo los objetos se movían inexplicablemente en la casa. Los libros caían de las estanterías, los muebles parecían cambiar de lugar por sí solos y en más de una ocasión, encontró puertas abiertas que él estaba seguro de haber cerrado. Atribuyó estos eventos a su agotamiento, tratando de mantener una fachada de calma para su familia. Pero fue David quien parecía estar más conectado con los fenómenos sobrenaturales. Cada vez que se acercaba al espejo del ático, sentía como si pudiera escuchar susurros distantes, voces que le hablaban en un idioma que no podía entender. Los sueños se volvieron más vívidos, llevándolo a lugares y momentos en el tiempo que no podían ser reales, pero que lo hacían cuestionar su propia percepción. Una noche, mientras estaba solo en su habitación, David encontró un antiguo diario en el fondo de un cajón. Las páginas estaban amarillas y desgastadas, pero la caligrafía estaba intacta. A medida que leía las palabras escritas por un ocupante anterior de la mansión, se dio cuenta de que las historias de misterio y tragedia se entrelazaban con su propia experiencia. Las páginas hablaban de un pianista prodigioso que había vivido en la mansión hace décadas. Se decía que la música fluía a través de él de manera sobrenatural, que su talento era más allá de lo terrenal.
pero también hablaba de su trágico final, un destino oscuro que lo había llevado a la locura y al aislamiento. David sintió que estaba leyendo la historia de su propia experiencia. Cada detalle, cada sensación extraña, parecía reflejarse en las páginas del diario. Se preguntó si el espíritu del pianista seguía habitando la mansión, tratando de comunicarse a través de los fenómenos inexplicables que todos estaban experimentando. A medida que los días pasaban, la mansión Victoria se convirtió en un laberinto de enigmas y secretos, con cada miembro de la familia atrapado en su propio mundo de experiencias sobrenaturales. Los Miller comenzaron a cuestionar su propia cordura, tratando de encontrar respuestas en los rincones oscuros de la mansión. La mansión Victoria se convirtió en un reflejo distorsionado de sus ocupantes actuales y las almas atormentadas que habían residido allí en el pasado. Cada rincón estaba impregnado de una energía antigua y opresiva, como si los susurros del pasado se hubieran infiltrado en las paredes y el aire mismo. A medida que los eventos sobrenaturales continuaban, los Miller comenzaron a unir los puntos entre sus experiencias y la historia del pianista del diario. David investigó más a fondo el pasado de la mansión, buscando cualquier indicio que pudiera ayudar a comprender lo que estaba sucediendo. Encontró registros de tragedias que habían ocurrido en la mansión décadas atrás, suicidios, desapariciones misteriosas y rumores de rituales oscuros. Una figura recurrente en estos eventos era la de un hombre misterioso que parecía estar involucrado en todas las tragedias, pero que también desaparecía misteriosamente. El hombre era conocido como el inquilino sombrío debido a su naturaleza escurridiza y su apariencia oscura. Los Miller comenzaron a darse cuenta de que las figuras sombrías que habían estado viendo en la mansión podrían estar relacionadas con este enigmático individuo. Una noche, mientras exploraban el ático en busca de más pistas, Margaret encontró un retrato antiguo. Era una imagen del pianista del diario, junto a otro hombre que parecía ser el mismo inquilino sombrío. La pintura emanaba una sensación inquietante, como si las almas de los hombres estuvieran atrapadas en ella. A medida que profundizaban en la investigación, los fenómenos en la mansión se volvían más intensos y peligrosos. Objetos comenzaron a moverse violentamente, las sombras parecían cobrar vida propia y las voces susurrantes se convirtieron en aullidos amenazantes. Los Miller se dieron cuenta de que debían enfrentar la oscura historia de la mansión para liberarse de su influencia. David encontró un antiguo ritual en uno de los libros que había encontrado en la biblioteca de la mansión. El ritual se refería a un antiguo conjuro de protección que había sido utilizado por aquellos que habían enfrentado al inquilino sombrío en el pasado. Decidieron que era su única opción para liberar a la mansión de su influencia y proteger a su familia. La familia se reunió en el corazón de la mansión, llevando a cabo el ritual con la esperanza de purificar la casa de las sombras del pasado. A medida que recitaban las palabras antiguas, la energía de la mansión pareció cambiar. Las sombras se desvanecieron lentamente, y un silencio profundo cayó sobre la casa. Pero mientras el ritual llegaba a su fin, una figura sombría apareció en la habitación. Era el inquilino sombrío, que parecía estar furioso por ser desafiado. La familia Miller se mantuvo firme, recitando el conjuro con determinación. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, y finalmente, desapareció por completo. La mansión Victoria parecía respirar aliviada después de haber liberado las almas atrapadas en su interior. Los fenómenos sobrenaturales cesaron, y la familia Miller finalmente encontró paz en su hogar. Pero sabían que la oscura historia de la mansión nunca se olvidaría y que su influencia siempre estaría presente en las sombras del pasado. A pesar del alivio inicial después del ritual de protección, los Miller comenzaron a notar que las cosas no eran tan simples como parecían. Pequeños eventos extraños seguían ocurriendo en la mansión Victoria, lo que alimentaba su ansiedad y temor. Aunque habían esperado que el ritual fuera la solución definitiva, las sombras parecían persistir. Las noches en la mansión se volvieron más inquietantes. El viento aullaba a través de las ventanas, creando susurros siniestros que resonaban en las habitaciones. En más de una ocasión, los niños despertaron sobresaltados por lo que juraban haber sido figuras sombrías moviéndose en la oscuridad. Margaret y David se miraban el uno al otro en la penumbra de la noche, sintiendo la presencia inquietante que todavía acechaba. Las pesadillas de los niños se intensificaron. Cada vez que cerraban los ojos, eran transportados a un mundo de sombras y terrores oscuros. Los llantos nocturnos se convirtieron en una rutina desgarradora mientras intentaban consolar a los pequeños atormentados por imágenes que no podían comprender. David decidió investigar más sobre la historia de la mansión,
buscando respuestas en viejos documentos y registros. Descubrió que, décadas atrás, un trágico incidente había ocurrido en la casa, un incendio que cobró la vida de varias personas. Aquella tragedia parecía estar conectada con la actividad paranormal que habían estado experimentando. Un día, mientras revisaban el ático, David encontró un diario antiguo en una caja empolvada. Las páginas amarillentas contaban historias de una familia que había habitado la mansión en el pasado. A medida que leía, se dio cuenta de que las experiencias que habían enfrentado no eran nuevas. Los antiguos residentes también habían sido testigos de fenómenos inexplicables. El temor se apoderó nuevamente de la familia. La sensación de estar atrapados en una lucha con lo desconocido los abrumaba. Aunque habían intentado protegerse, parecía que la oscuridad tenía un agarre firme en la mansión y en sus vidas. A medida que los días se convertían en semanas, la sensación de angustia se volvía cada vez más palpable en la mansión Victoria. Los sucesos extraños y las sombras inquietantes continuaban acosando a la familia Miller, sin mostrar señales de disminuir. Aunque el ritual de protección había ofrecido un breve respiro, la oscuridad seguía acechando en los rincones de la casa. Una noche, mientras todos dormían, Margaret se despertó sobresaltada por un escalofrío que recorrió su espina dorsal. La sensación de no estar sola en la habitación la atormentaba. Al mirar alrededor, notó que la lámpara de la mesita de noche comenzaba a parpadear de manera irregular. Se encendía y apagaba, arrojando sombras inquietantes en las paredes. Lentamente, Margaret se levantó de la cama, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Cautelosamente, caminó hacia la lámpara y la tocó, esperando que fuera simplemente un mal contacto. Pero antes de que pudiera hacer algo, la lámpara se apagó por completo, sumiendo la habitación en una oscuridad completa. El miedo la invadió mientras intentaba recordar dónde se encontraba la puerta. Extendía las manos, buscando cualquier indicio de dirección. Justo cuando comenzaba a entrar en pánico, una voz suave y lejana resonó en la oscuridad: «No tengas miedo, Margaret». La voz la calmó momentáneamente, pero cuando la lámpara se encendió de nuevo con un destello intenso, Margaret vio una sombra oscura al final de la habitación. Paralizada por el miedo, observó cómo la sombra tomaba forma y se materializaba en la figura de una mujer vestida de blanco. La mujer la miró con ojos tristes y susurró palabras incomprensibles. Margaret sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras las palabras resonaban en su mente. Una sensación de tristeza y pena abrumó sus emociones, dejándola incapaz de moverse. La figura fantasmal comenzó a moverse hacia ella lentamente, extendiendo una mano en un gesto aparentemente reconfortante. Sin embargo, Margaret sintió una opresión en su pecho, como si algo la advirtiera que no debía acercarse. Reuniendo todas sus fuerzas, retrocedió y corrió hacia la puerta, encendiendo la luz del pasillo. Después de aquel encuentro inquietante, Margaret no pudo dormir durante varias noches. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la mujer vestida de blanco, sintiendo su presencia en cada rincón de la casa. Su experiencia solo confirmaba la naturaleza inquietante de la mansión, y la sensación de estar atrapada en una pesadilla parecía más real que nunca. David Miller había visto el efecto devastador que los eventos sobrenaturales estaban teniendo en su familia. Determinado a encontrar respuestas y poner fin a la pesadilla, comenzó a investigar la historia de la mansión Victoria. Durante sus búsquedas, encontró una referencia a un antiguo espejo que había pertenecido a la familia original que construyó la casa. El espejo estaba oculto en el ático de la mansión, un lugar al que rara vez alguien se aventuraba. La historia contaba que el espejo había sido un objeto preciado para la familia, pero que luego había caído en el olvido y se había perdido con el tiempo. David decidió que era hora de buscar el espejo en el lugar donde había sido guardado durante generaciones. Con una linterna en la mano y el corazón latiendo con anticipación, David subió las empinadas escaleras que conducían al ático. El aire estaba cargado de un aire antiguo y polvoriento, y la oscuridad parecía palpable. Cuando finalmente encontró el espejo cubierto por una sábana vieja y llena de polvo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. David retiró la sábana con manos temblorosas y se enfrentó al espejo que había estado oculto durante tanto tiempo. La superficie del espejo parecía empañada y opaca, como si llevara siglos sin ser utilizado. Cuando se miró en el espejo, vio su propio reflejo distorsionado por la antigüedad del vidrio. Pero mientras observaba, la imagen en el espejo comenzó a cambiar. Vio a la mansión Victoria en su esplendor original, rodeada de jardines florecientes y risas de niños.
Pero a medida que la imagen se desvanecía, también vio sombras acechando en las esquinas, figuras oscuras que parecían moverse con una energía maligna. La visión en el espejo cambió nuevamente, mostrando imágenes de tristeza y tragedia. Vio a la familia que había vivido en la mansión enfrentando conflictos internos, secretos oscuros que finalmente llevaron a la desgracia. David sintió que el espejo estaba revelando los eventos traumáticos que habían dejado una marca en la casa y que ahora se manifestaban como sucesos sobrenaturales. Justo cuando David estaba a punto de apartarse del espejo, vio una figura en el fondo de la imagen. Una figura oscura y amenazante que lo miraba con ojos llenos de malicia. El miedo lo invadió y retrocedió, saliendo del ático y cerrando la puerta detrás de él. La experiencia lo dejó aturdido y confundido. Había visto cosas que desafiaban su comprensión y le habían confirmado que la mansión Victoria estaba impregnada de un pasado oscuro y tormentoso. Ahora, con una visión más clara de lo que estaba enfrentando, David estaba decidido a encontrar una manera de liberar a su familia de la influencia maligna que se había apoderado de su hogar. Con la visión perturbadora del espejo aún fresca en su mente, David Miller decidió que necesitaba ayuda profesional para comprender y enfrentar la oscuridad que se cernía sobre la mansión Victoria. Comenzó a buscar expertos en lo paranormal que pudieran arrojar luz sobre la historia y las energías que habían tomado posesión de su hogar. Después de investigar en línea y hablar con varios contactos, David se puso en contacto con Amelia Thompson, una renombrada investigadora de lo paranormal. Amelia tenía una vasta experiencia en la investigación de fenómenos sobrenaturales y había ayudado a muchas familias a resolver los problemas relacionados con lo inexplicable. Amelia llegó a la mansión Victoria en una tarde nublada. David la recibió con una mezcla de ansiedad y esperanza. Mientras recorrían la casa, David compartió sus experiencias y las de su familia, desde los extraños ruidos hasta las apariciones y sucesos inexplicables. Amelia escuchó atentamente y tomó notas detalladas mientras exploraban cada rincón de la mansión. Luego de recorrer la casa, Amelia sugirió realizar una sesión de investigación en el ático, donde David había visto el espejo que parecía estar relacionado con los sucesos sobrenaturales. Juntos subieron las escaleras al ático, llevando consigo equipos de grabación, cámaras y herramientas para captar cualquier actividad paranormal. En el ático, Amelia encendió velas y encendió un grabador de voz, creando un ambiente propicio para la comunicación con entidades sobrenaturales. Mientras esperaban en silencio, comenzaron a escuchar susurros suaves, como voces distantes que flotaban en el aire. Amelia comenzó a hacer preguntas, y las respuestas parecían llegar en forma de susurros incomprensibles captados por el grabador. De repente, una corriente de aire frío pareció atravesar el ático, y las velas parpadearon como si estuvieran siendo tocadas por una mano invisible. Amelia se concentró, tratando de establecer contacto con cualquier entidad que pudiera estar presente. Entonces, en medio de los susurros, una voz susurrante pronunció su nombre, Amelia. La tensión en el ático era palpable. Amelia continuó con la sesión, haciendo preguntas específicas sobre la historia de la mansión Victoria y las fuerzas que la atormentaban. Las respuestas que recibieron eran inquietantes y a menudo difíciles de entender. Parecía que estaban comunicándose con una entidad que había estado atrapada en la casa durante mucho tiempo. Cuando finalmente terminó la sesión, Amelia apagó las velas y detuvo el grabador de voz. Miró a David con seriedad y le aseguró que había sentido una presencia en el ático, una entidad que estaba tratando de comunicarse. Les aconsejó que continuaran con la investigación y que consideraran la posibilidad de realizar un ritual de limpieza y protección para liberar la mansión de las energías negativas. La mansión Victoria se volvía cada vez más misteriosa y sombría, y David estaba decidido a descubrir la verdad detrás de los sucesos sobrenaturales que habían tomado control de su hogar. David y Amelia revisaron con atención las grabaciones. Los sonidos distorsionados y los susurros se hicieron más claros mientras escuchaban una y otra vez. Los mensajes eran inquietantes y amenazantes, como si las voces intentaran comunicar algo oscuro y siniestro. David sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras trataba de descifrar las palabras. A medida que los audios avanzaban, un mensaje se volvió más evidente. Las voces repetían una advertencia, hablaban de la verdad que yace en el espejo del pasado. David y Amelia intercambiaron miradas preocupadas. Parecía que el espejo que habían encontrado en el ático era clave para desentrañar el misterio que rodeaba la mansión Victoria. Decidieron regresar al ático y examinar el espejo con detenimiento.
La habitación parecía estar más tranquila ahora, pero el espejo yacía en pedazos en el suelo, como si hubiera sido liberado de alguna forma. David se agachó y recogió uno de los fragmentos, examinando las marcas y las grietas. Mientras observaba el espejo, David sintió una extraña conexión con él. Parecía que el espejo tenía una historia que contar, una historia que estaba vinculada a los sucesos sobrenaturales que habían afectado a su familia. Amelia sugirió que intentaran reconstruir el espejo, como si las piezas rotas fueran fragmentos de un rompecabezas que podría revelar la verdad. Pasaron horas en el ático, ensamblando cuidadosamente las piezas rotas del espejo. Cada fragmento encajaba con sorprendente precisión, como si el espejo estuviera destinado a ser restaurado. A medida que las piezas se unían, un reflejo comenzó a formarse en la superficie del espejo. David y Amelia observaron con asombro cómo el reflejo cobraba vida. Mostraba escenas de la historia de la mansión y de su propia familia. Vieron imágenes de antiguos residentes, festividades y momentos felices. Pero también vieron escenas oscuras y perturbadoras, figuras sombrías que se movían en las sombras, rostros distorsionados y eventos que desafiaban toda lógica. Cuando el reflejo se detuvo, David y Amelia se miraron, atónitos por lo que habían presenciado. Parecía que el espejo había sido testigo de la historia completa de la mansión Victoria, incluyendo los eventos sobrenaturales que habían afectado a su familia. Pero la pregunta seguía siendo, ¿qué había desatado esos eventos y cómo podrían detenerlos de una vez por todas? La respuesta, parecía, estaba en algún lugar dentro del reflejo del espejo, en esa verdad que yacía en el pasado. David y Amelia sabían que debían profundizar aún más en la historia de la mansión, explorando sus secretos más oscuros y enfrentando el misterio que había estado acechando a su familia durante generaciones. David y Amelia continuaron su búsqueda de respuestas en la mansión Victoria, desentrañando los secretos que habían estado ocultos durante generaciones. Cada paso que daban los llevaba más profundo en el misterio que rodeaba a la casa, y su determinación solo se intensificaba a medida que se enfrentaban a fenómenos paranormales que desafiaban toda lógica. Una tarde, mientras revisaban los documentos en la biblioteca, Amelia encontró una antigua carta entre los papeles amarillentos. La carta estaba fechada hace más de un siglo y estaba firmada por los antiguos propietarios de la mansión, la familia Anderson. David y Amelia leyeron con creciente asombro mientras la carta describía la desaparición de sus propios hijos, Samuel y Emily Anderson. En la carta, los padres expresaban su angustia y desesperación por la desaparición de los niños, quienes habían sido vistos por última vez jugando en el jardín de la mansión. La familia Anderson había buscado en vano a sus hijos, organizando búsquedas en los alrededores y convocando a cualquier persona que pudiera tener información sobre su paradero. Los hermanos Anderson, Samuel y Emily, eran los nombres de los hijos de David. Las palabras en la carta parecían resonar con una extraña familiaridad, como si el pasado estuviera tratando de comunicarse con el presente. ¿Era posible que los Anderson actuales estuvieran reviviendo los eventos de sus antepasados? David y Amelia se miraron el uno al otro, compartiendo un sentimiento de inquietud que solo aumentaba su determinación de descubrir la verdad. Decidieron que era hora de enfrentar directamente los misterios que acechaban en la mansión Victoria. Organizaron una sesión de investigación en una de las habitaciones más inquietantes de la casa, aquella en la que habían sentido una presencia sobrenatural más intensa. Colocaron dispositivos de grabación de audio y vídeo, listos para capturar cualquier evidencia de actividad paranormal. La atmósfera en la habitación se volvió tensa mientras los minutos pasaban. David y Amelia se centraron en su objetivo, tratando de establecer contacto con cualquier entidad que pudiera estar presente. De repente, las luces comenzaron a parpadear y un escalofrío recorrió la habitación. La grabadora de audio comenzó a captar susurros indistintos, voces que parecían murmurar palabras incomprensibles. De repente, una figura tenue comenzó a materializarse en el rincón de la habitación. David y Amelia observaron con asombro cómo la figura tomaba forma lentamente, transformándose en la figura de dos niños, Samuel y Emily Anderson. Los hermanos se miraron el uno al otro con ojos llenos de tristeza y anhelo, como si buscaran respuestas en los ojos de David y Amelia. Un escalofrío recorrió la espalda de David mientras se daba cuenta de la conexión profunda entre los hermanos Anderson del pasado y los actuales. Era como si los eventos trágicos del pasado se estuvieran repitiendo en el presente, atrapando a las almas de Samuel y Emily en un ciclo interminable de dolor y confusión. David y Amelia se encontraban atónitos frente a la aparición de Samuel y Emily Anderson en la habitación.
Las miradas tristes y confundidas de los hermanos del pasado parecían buscar respuestas en los ojos de los Anderson actuales. El aire estaba cargado de una energía inquietante mientras el pasado y el presente se entrelazaban de manera inexplicable. Con voz temblorosa, Amelia rompió el silencio. Samuel, Emily, ¿por qué están aquí? ¿Qué les ha mantenido atrapados en este lugar por tanto tiempo? Los hermanos Anderson se miraron antes de que Samuel finalmente hablara en un susurro cargado de tristeza. Estamos atrapados, perdidos entre los mundos, incapaces de encontrar la paz. Nuestra desaparición dejó un vínculo roto, y nuestras almas quedaron atrapadas en este lugar. David se acercó con cautela, sintiendo una profunda empatía por los hermanos atormentados. ¿Cómo podemos ayudarles a encontrar la paz? ¿Cómo podemos romper este ciclo? Las figuras etéreas de Samuel y Emily se acercaron, sus manos rozando las de David y Amelia. Debemos sanar el pasado y restaurar el vínculo quebrado, murmuró Emily. Solo entonces podremos encontrar el descanso que tanto anhelamos. Los Miller sabían que su misión era clara, debían descubrir la verdad detrás de la desaparición de Samuel y Emily, y encontrar la manera de restaurar el vínculo entre los hermanos. Con determinación renovada, comenzaron a investigar a fondo los archivos y registros antiguos relacionados con la familia Anderson. A medida que desenterraban los detalles del pasado, descubrieron una serie de eventos trágicos que habían llevado a la desaparición de Samuel y Emily. Las sospechas cayeron sobre un sirviente de la mansión en ese entonces, un hombre llamado Nathaniel, quien parecía estar involucrado en actividades oscuras. Sin embargo, las pruebas eran escasas y las circunstancias de su desaparición seguían siendo un misterio. La mansión Miller comenzó a llenarse de un aire opresivo y siniestro. Cada habitación parecía vibrar con una energía desconocida y perturbadora. Amelia, la investigadora paranormal, había estado analizando las grabaciones y fotografías que habían obtenido en la investigación previa. Algunas imágenes mostraban distorsiones y figuras sombrías que no se veían a simple vista. Los audios revelaban susurros inquietantes y aullidos fantasmales. Mientras Amelia profundizaba en la historia de los Anderson, descubrió que había un oscuro episodio que había sido relegado al olvido. Una entidad demoníaca, conocida como el Devorador de Almas, había poseído el cuerpo de uno de los niños Anderson en el pasado. Esta entidad había llevado a cabo un frenesí de violencia y caos, matando a todos los miembros de la familia en la mansión. La similitud en los nombres de los niños de los Anderson y los Miller no era coincidencia, sino un escalofriante patrón que se repetía en el tiempo. La entidad demoníaca parecía estar obsesionada con los nombres, como si buscaran una forma de aferrarse a través de generaciones. En medio de la investigación, Emily Miller, la hija menor, comenzó a mostrar comportamientos inusuales. Había momentos en los que parecía ausente, sus ojos perdidos en algún punto invisible. Samuel, el hijo mayor, comenzó a quejarse de voces susurrantes que solo él podía oír. Los Miller estaban siendo arrastrados hacia la pesadilla del pasado. Amelia compartió sus hallazgos con David y Margaret Miller, quienes se sentían cada vez más impotentes ante la creciente oscuridad que invadía su hogar. Samuel y Emily, sin saberlo, estaban siendo afectados por la misma entidad demoníaca que había consumido a los Anderson en el pasado. La mansión, con sus habitaciones ornamentadas y pasillos oscuros, ahora parecía un campo de batalla entre dos mundos. Los Miller se encontraban en medio de una lucha que iba más allá de su comprensión. La protección que habían invocado no era suficiente para contener la presencia malévola que acechaba en las sombras. Mientras tanto, las grabaciones continuaban capturando susurros y risas siniestras que no se correspondían con los miembros de la familia. La figura borrosa en los reflejos del espejo comenzó a adquirir formas grotescas y amenazadoras. El misterio de la entidad demoníaca se entrelazaba con la historia de los Anderson y los Miller de una manera que nadie podría haber imaginado. Los pasillos de la mansión ahora guardaban secretos más oscuros de los que cualquier ser humano podría soportar. Y mientras Amelia y los Miller seguían explorando los confines de lo paranormal, la oscuridad continuaba su marcha inexorable, amenazando con consumir todo a su paso. La tensión en la mansión Miller era palpable. Cada rincón estaba impregnado de un temor que parecía crecer con cada momento que pasaba. Amelia, David y Margaret habían decidido que debían tomar medidas más drásticas para enfrentar la entidad demoníaca que estaba afectando a sus hijos. Amelia trajo consigo a un renombrado médium en el campo de lo paranormal. El médium, de nombre Gabriel, era conocido por su habilidad para comunicarse con entidades sobrenaturales.
Se adentraron en la mansión con cautela, conscientes de que no sabían qué forma tomaría el próximo ataque de la entidad. Mientras exploraban la casa, Gabriel comenzó a sentir un fuerte aura de malevolencia en el aire. Cada habitación parecía contar una historia de sufrimiento y oscuridad. En el ático, encontraron el espejo que había estado en posesión de los Anderson en el pasado. El espejo parecía emanar una energía maligna, como si estuviera atrapando la esencia de la entidad demoníaca. Gabriel sugirió que realizaran un ritual de exorcismo y purificación en la mansión. Los Miller accedieron, desesperados por liberar a sus hijos de la influencia de la entidad. Reunidos en el centro de la casa, con velas encendidas y palabras antiguas, comenzaron el ritual. El ambiente se volvió denso, y los Miller podían sentir cómo la presencia demoníaca reaccionaba ante sus intentos de expulsarla. Gritos y susurros llenaban el aire mientras luchaban por recuperar el control sobre su hogar. A medida que el ritual avanzaba, la mansión tembló, como si los cimientos mismos estuvieran siendo sacudidos por fuerzas invisibles. En medio del caos, Emily y Samuel comenzaron a actuar de manera aún más errática. Sus ojos se volvieron completamente negros, y sus voces se transformaron en un coro grotesco de risas y gritos. La entidad demoníaca estaba luchando por mantener su control sobre ellos, resistiéndose a ser desterrada. El medium, utilizando su conexión con el mundo espiritual, se enfrentó directamente a la entidad. Con voz firme y poderosa, exigió que abandonara la mansión y liberara a los hijos de los Miller. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensificó, creando un torbellino de energía que parecía rasgar el tejido mismo de la realidad. Finalmente, con un grito ensordecedor, la entidad fue expulsada de la mansión. El ambiente se calmó de inmediato, y los Miller sintieron un alivio profundo y duradero. Samuel y Emily recuperaron la conciencia, pero no tenían recuerdos claros de lo que había sucedido durante su posesión. Con la partida de la entidad demoníaca, la mansión Miller comenzó a recobrar su tranquilidad. Los pasillos ya no resonaban con susurros oscuros, y los espejos no reflejaban más que la imagen de quienes los miraban. La mansión Miller estaba en silencio después del intenso ritual. Los Miller miraban a su alrededor, agotados pero aliviados de que la entidad demoníaca parecía haber sido expulsada. Sin embargo, la sensación de malevolencia aún flotaba en el aire, y sabían que no podían bajar la guardia. Gabriel, el medium, se acercó a ellos con seriedad en sus ojos. Logramos debilitar a la entidad y expulsarla temporalmente, pero no puedo garantizar que no regrese. Esta casa está marcada por una historia oscura y traumática, y eso la hace vulnerable a influencias sobrenaturales. Amelia asintió, entendiendo el mensaje implícito en las palabras de Gabriel. A pesar de sus esfuerzos, la entidad demoníaca seguía siendo una amenaza latente. David y Margaret intercambiaron miradas preocupadas. Sabían que debían tomar una decisión difícil para proteger a su familia. Después de una larga conversación, los Miller llegaron a un acuerdo. Decidieron que era mejor abandonar la mansión antes de que la entidad regresara con más fuerza. Empacaron sus pertenencias con tristeza, dejando atrás los recuerdos y la historia que habían construido en ese lugar. En su última noche en la mansión, los Miller se reunieron en el salón principal. Encendieron velas y ofrecieron sus respetos a los espíritus que habían habitado la casa. Sabían que estaban dejando atrás un hogar, pero también estaban protegiendo a su familia de un peligro indescriptible. Mientras se alejaban de la mansión en la oscuridad de la noche, los Miller sabían que habían tomado la decisión correcta. La entidad demoníaca podría haber sido expulsada por el momento, pero la amenaza seguía acechando en las sombras. La historia de la mansión Miller no había terminado, pero habían puesto la seguridad de su familia por encima de todo. El pasado y el presente seguían entrelazados en la oscuridad de la mansión, y aunque los Miller se marchaban, sabían que no podrían escapar completamente de lo que habían enfrentado. La mansión seguiría en pie, con sus muros cargando el peso de la historia y el secreto que encerraban. Y mientras dejaban atrás el lugar que una vez llamaron hogar, llevaban consigo las lecciones aprendidas y la determinación de enfrentar cualquier desafío que el futuro les presentara. Con la mansión Miller ahora en el pasado, la familia comenzó una nueva vida en un lugar lejano. Aunque el tiempo pasó y las heridas sanaron, los recuerdos de su experiencia en la mansión nunca desaparecieron por completo. Siempre quedó la sensación de que algo oscuro seguía acechando en las sombras, una presencia que no podía ser olvidada. Amelia continuó su trabajo como investigadora paranormal, utilizando su conocimiento para ayudar a otros que enfrentaban situaciones sobrenaturales.
Siempre recordaba la lección que aprendió en la mansión Miller: el pasado nunca realmente muere y las fuerzas oscuras pueden perdurar a través de los años. La mansión Miller permaneció en pie, un testigo silencioso de los horrores que habían ocurrido en su interior. Aunque nuevos inquilinos ocuparon sus habitaciones, nadie podía escapar del aura de misterio y tragedia que rodeaba la casa. El legado oscuro de la mansión seguía vivo, una advertencia de que el pasado podía regresar para reclamar a quienes se atrevieran a desafiarlo. La historia de la familia Miller se convirtió en una advertencia para aquellos que se aventuraran en la oscuridad en busca de respuestas. En la historia de la mansión Miller, vemos cómo el pasado y el presente están entrelazados en un tejido de misterio y terror. A través de los ojos de la familia Miller, exploramos los límites de lo desconocido y las fuerzas sobrenaturales que pueden amenazar incluso la seguridad de un hogar. Esta historia nos recuerda que las acciones y eventos del pasado pueden tener repercusiones duraderas en el presente. La oscuridad y los secretos pueden sobrevivir a través de los años, acechando en las sombras y esperando su oportunidad para resurgir. El canal IAS Horror Stories se enorgullece de presentar esta narración aterradora que nos sumerge en el mundo de lo sobrenatural y nos hace cuestionar lo que creemos saber sobre el pasado y el presente. En un mundo lleno de misterios inexplicables, esta historia nos invita a explorar las profundidades del horror y la intriga, recordándonos que algunas verdades pueden ser más aterradoras de lo que jamás podríamos imaginar.